Álvaro, que nos va a ayudar de traductor para el pastor Bob Donohue, que es un pastor de el sur de Virginia, se presentará en su momento, es un pastor de la iglesia Gracia Soberana también. Entonces, el panel que vamos a iniciar ha sido algo que yo creo que cuando pensamos en los paneles, buscamos temas en los que vemos cierta confusión, pero no solo confusión, sino que vimos o entendemos que en nuestras iglesias locales hay mucho espacio para crecer. Hay mucho espacio para crecer. Entonces, invitamos al pastor Joselo y al pastor Bob, que definitivamente tienen más años en el ministerio, más gracia recorrida, si me permiten llamarlo de esa manera. Y el tema del panel es la suficiencia de la Escritura en la adoración congregacional. Entonces, yo quisiera preguntarles, para entrar en tema y plantear un fundamento, quisiera primero que nos respondieran por qué un creyente va a la iglesia los domingos. ¿Por qué un creyente va a la iglesia los domingos? Yo voy a dejar que él siempre empiece porque aunque ustedes no lo crean, él es mayor que yo. Él fue mi pastor, así que tengo que mostrar honra hacia él por lo anciano que es. Voy a dejar que él conteste primero. The place to start is Genesis. El lugar para empezar es Génesis. God made everything in 6 days. Dios hizo todo en 6 días. But on the seventh day, pero en el séptimo día, he rested. Él descansó. He worshipped. Él adoró. He called everything he made good. Y él llamó a todo lo que hizo bueno. And humans very good. Y a los humanos algo muy bueno. And he invited us to worship him in that as well. Y nos invitó a nosotros a adorarlo a él en esto. You see that after the fall. Ven esto en la caída. Podemos ver esto en la caída. He gathers his people every Sabbath day. Él reunía a su pueblo cada sábado. To offer worship. Para ofrecer adoración. And thanks to him. Y acción de gracias a él. So worship is built into us as human beings. Así que la adoración está en nosotros como seres humanos. And we don't come on the Lord's Day for ourselves. Así que no venimos al día del Señor por nosotros. To get something out of it. Como para obtener algo de esto. Because it's the right thing to do. O porque es lo bueno que tenemos que hacer. But because we are created to worship God. Pero más bien lo hacemos porque estamos creados para adorar a Dios. And he has given us a specific day. Y él nos ha dado un día específico. To worship him. Para adorarlo. Called the Lord's Day. Llamado el día del Señor. It's Resurrection Day. Es el día de la resurrección. And it pictures us again being separated from the world. Y nos pone una imagen donde se nos separa del mundo. Gathered together. Reunidos juntos. As his congregation. Como su congregación. As his temple. Como su templo. As his people. Como su pueblo. As his priests. Como sus sacerdotes. To worship him. Para adorarle. By hearing his word, al escuchar su palabra, by remembering his death in the sacraments, al recordar su muerte en los sacramentos, by setting aside money for him, al apartar dinero para él, by worshiping him in song, al adorarlo a él en canciones, by prayer, al orar, and by fellowship, y al tener comunión. All of which Acts 2, todo en lo cual Hechos 2, 42, don't we have a church named after this? Creo que tenemos una iglesia que se llama así. That tells us how we are to worship God on the Lord's Day. Hechos 2:42 nos enseña y nos muestra cómo debemos adorar al Señor. And that it's not an option. Y que no es una opción. It's who we now are as the people of God. Es quienes somos ahora como el pueblo de Dios.
Sí, similar, creo que voy a poner otra. Él trajo el término de adoración como una sombrilla. Yo lo voy a llevar a través del templo, que tiene que ver con la adoración, pero si vemos a través de lo que se llama de una teología bíblica es cómo se desarrolla un tema de las Escrituras a través de la Biblia y cómo la revelación va aumentando por medio del plan de redención de Dios. Y si miramos a través de las Escrituras, vemos el deseo de Dios de tener cercanía y comunión con aquellos que son su pueblo. Eso es algo increíble, hermanos. Que el Dios trascendental quiera tener cercanía con nosotros. Y vemos la temática de templo a través de las diferentes etapas de redención, podemos decir. Y yo he compartido esto antes, si lo he escuchado, pero el jardín del Edén, Génesis, volvemos a Génesis, era un templo. Era un lugar donde Dios puso al hombre y dice que Dios venía y se relacionaba con el hombre. Entonces el templo es el lugar donde el hombre y Dios se relacionan. Dios santo, trascendental, se relaciona con seres finitos en un lugar, se llama el templo. Luego vemos en el monte Sinaí que Dios hace y se muestra como un templo. Vemos el tabernáculo, vemos después el templo mismo. Dios, un lugar específico que se relacionaba con el hombre. Para mí es mi salmo favorito, Salmo 73. Hasta que fui al santuario del Señor. Él estaba ciego, no veía su situación. ¿Hasta cuándo? Hasta que fue al santuario de Dios, el lugar donde Dios habita. Vemos a David, cuando estaba en el desierto, mi alma anhela estar donde está Dios, estar en el templo, estar con los santos. Vemos ese gemido de David en diferentes salmos. Y tú dices, bueno, pero no estaba él con Dios en ese lugar porque Dios es omnipresente. Sí, pero Dios ha decidido a través de la historia juntarse con su pueblo en lugares específicos de una manera donde su presencia bondadosa para bendecir a su pueblo es la más tangible. Y en este momento de la redención, Cristo vino y se hizo el templo, habitó entre nosotros, pero diríamos, pero ¿por qué mejor no se quedó Jesús? Él mismo dijo, era mejor que yo me fuera. Porque en Pentecostés el templo sale de un lugar, Jerusalén. He tenido la oportunidad de estar en el Muro de los Lamentos, el lugar más cercano al sitio original donde estaba el templo. Hermanos, la presencia de Dios no está ahí. No está ahí, ya se fue, el velo fue rasgado. No hay nada mágico en ese lugar. La presencia de Dios está cada domingo donde se constituye el templo. Y Él habita. Y Él viene a hacer varias cosas con nosotros. Y una de ellas es poder adorarle. Y vemos eso en Efesios capítulo 2, creo que es el verso 17. Dice, y Él vino y habló. Y tú dices, pero Jesús nunca salió de Palestina. ¿Cómo fue y habló a Éfeso? Porque donde la palabra del Señor es hablada en el templo, Él está. Dice en Pedro que somos hechos piedras vivas. Efesios capítulo 2 al final dice que el templo de Dios está siendo construido en medio de nosotros. Y como estaba en Hebreos, es interesante el llamado del autor de los Hebreos que dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Y ese llamado sigue. Escuchen su voz. Escuchen su voz. Y la pregunta es, ¿dónde el autor de los Hebreos le estaba diciendo que escucharan su voz? Y alguien que conoce sus Biblias sabe que él estaba citando el Salmo 95. Y alguien que sabe de la historia del pueblo de Dios, el Salmo 95 era un salmo de llamado a la adoración del pueblo de Israel. Era cuando llamaban al pueblo de Dios a la adoración, ese salmo era escrito porque Dios iba a hablar, escuchar su voz. Así que lo que el autor de los Hebreos le está diciendo es, vengan a escuchar a Dios cuando nos juntamos en el templo en este tiempo de la redención. Va a haber otro templo, hermanos, cuando estemos en la Nueva Jerusalén. Pero en este tiempo, en lo que esperamos la culminación del plan de redención del Señor, el lugar donde Dios habita de esa manera es cada domingo cuando vamos a la iglesia. ¿Y por qué vamos a la iglesia? Porque es el templo.
Este no es el templo, las paredes no es el templo. Por un año nuestra congregación se estuvo congregando al aire libre. Ese es el templo. Y voy a decir algo. Mateo 18 dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, estoy ahí. Ese texto está hablando específicamente de una congregación. Lo que está diciendo, donde hay una congregación de 2 o 3 personas. No es que nos juntamos a orar 2 o 3. Porque ese texto le está dando la autoridad a esos 2 o 3 de ejercer disciplina eclesiástica. Entonces, donde está la iglesia del Señor, Dios está. Específicamente en este tiempo de redención, en el momento que nos congregamos. ¿Está el Señor cuando estamos en grupos pequeños? Sí. ¿Está el Señor en nuestros tiempos de estudio de la palabra privada? Sí. ¿Está el Señor cuando estoy manejando y estoy escuchando a Sara Jerez? Sí. Pero Dios está de una manera única y especial cuando estamos con nuestra iglesia local. Y hay algo específico. Dios te va a hablar de maneras que jamás te pueda hablar fuera de tu iglesia local. Voy a terminar con esto. Porque parte del propósito de la iglesia local es que la autoridad de Dios sea ejercida sobre nosotros por medio del ministerio pastoral, donde ¿por qué Piper? Todos conocen a Piper, ¿verdad? John Piper. Piper le da duro y habla fuerte y todos decimos amén, gloria al Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque no te está hablando a ti. Tú no eres su oveja. Pero viene tu pastor de la iglesia local que conoce lo que está sucediendo y toca un idolito pequeño. Uy, muchacho. Ay. Porque es parte de Dios hablar a su pueblo en el contexto de la autoridad de Dios siendo ejercida bíblicamente en el templo del Señor. Entonces vamos a estar con Dios, a adorarle juntos como iglesias y edificándonos en medio de esa adoración a responder en adoración. You want to say something? I'll say the same thing. Ok. Déjeme decirle, ese tema a mí me apasiona. Estoy escribiendo una tesis doctoral acerca de ese tema. Lo que estoy entendiendo es que un creyente necesita ir a la iglesia. Es una necesidad que se genera. Si no es un... El problema que tenemos, hay muchos problemas que la cultura trae. Y eso no es... A veces nos comunicamos como que este es el peor momento de la historia, hermano. Siempre ha habido retos. Y lo que tenemos que identificar cuáles son los retos del momento para que la palabra del Señor los resuelvan. Y tenemos que entender el individualismo rampante que hay en el mundo. Es acerca de mi último TikTok, de mi último mensaje, todo es acerca de individualismo, cómo me siento. Vamos a una iglesia porque me siento cómodo. Todo es sentimiento individual. Y entonces ese pensamiento hace la iglesia que no es indispensable, porque es cuando me sirve a mí, es cuando me es de beneficio y no es este sentido de la realidad sobrenatural de lo que está sucediendo. Dios está en medio de nosotros. Debemos de llegar el domingo a la iglesia así, hermanos, como que wow, Dios no me va a hablar. El servicio nuestro es a las 2 de la tarde, porque en Estados Unidos es normal que nosotros le alquilamos las facilidades a los gringos y entonces ellos tienen el dinero, entonces le rentamos facilidades y yo almuerzo todos los días con mi familia para salir a la iglesia y todos los domingos le digo eso. Vamos a ver a Dios. Dios va a estar en medio de nosotros. Él nos va a hablar. Vamos con un corazón de fe de que Él va a decirnos algo. Aunque tu papá haga el peor sermón del mundo hoy, porque tienen que entender, mis hijos, su papá es pastor. Aunque su papá hoy haga el peor sermón del mundo, el simple hecho de la lectura bíblica
va a hacer algo en nuestros corazones. El ver a otros hermanos adorando juntos va a hacer algo en nosotros que va a ser la realidad de que Dios está obrando sobrenaturalmente en medio de nosotros. Entonces vamos con un sentido de asombro. Es nuestro privilegio en el ritmo de los 7 días estar nuevamente en la casa del Señor. Nuevamente en la casa del Señor. Nos alegraremos con aquellos que vamos a la casa del Señor. No podemos esperar ese momento. I would answer the question, does a believer need to go to church? Otra vez, probando, ¿sí? Yo respondería a la pregunta si un creyente necesita ir a la iglesia. That you can't be a believer if you don't go to church. Yo diría que usted no puede ser un creyente si usted no va a la iglesia. How can you say I'm a part of the body if you're not a part of the body? ¿Cómo podría usted decir soy parte del cuerpo si no va y no es parte del cuerpo? How can you be a living stone of a temple if you're not in that temple? ¿Cómo usted podría ser una piedra viva del templo si usted no es parte del templo? There is no category in the New Testament No hay categoría en el Nuevo Testamento for individualism. para el individualismo. The nation of Israel was a community. La nación de Israel era una comunidad. They were even saved as a community. Fueron salvados como una comunidad. And in the New Testament, we see that community as well. Y en el Nuevo Testamento vemos esa comunidad también. You cannot do Christianity by yourself. No se puede hacer el cristianismo por nosotros mismos. This is 1 Peter, and let me say, you need to know this is your identity. Esto es 1 Pedro y déjenme decirles esto, It's necesitan ver esto como su identidad. It's not an option. No es una opción, It's not a good idea. no es una buena idea, It's not if you feel like it, no es si usted se siente or you bien have something better to do on Sunday, o que un domingo tiene algo mejor que or the hacer, kids have a football game. que los niños tienen un partido de fútbol. You belong to something Ustedes pertenecen a algo bigger than yourself. más grande de lo que And ustedes son. you're possessed by someone. Y ustedes son poseídos o son parte de alguien. So you no longer belong to yourself. Así que ustedes ya no se pertenecen a ustedes mismos. You are part of a family. Son parte de una familia, Again, a body, de un cuerpo, a temple. de un templo. 1 Peter chapter 2 verse 9. En But 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. you are a chosen race. Pero ustedes son linaje escogido. You're a people, Ustedes son un pueblo, part of a nation parte de una nación that you used to not be a part of. de la cual ustedes no eran parte antes. You are a chosen race, Ustedes son un linaje escogido, a royal priesthood. real sacerdocio. So that's the temple Así que este es el templo that Joselo talked about, del cual José lo estaba hablando. but it's also the palace of the king. Pero también es el palacio del rey. It's royal. Es Real. es real. You are a holy nation, Ustedes son una nación santa, a people for his own possession. un pueblo adquirido para posesión de Dios. You don't belong to yourself. Ustedes no se pertenecen a ustedes Your mismos. time doesn't belong to you. Su tiempo no le Your money pertenece. doesn't belong to you. Su dinero no le Listen, your pertenece. thoughts don't even belong to you Escuchen, sus anymore. pensamientos no le pertenecen a ustedes. Here's the worship you were created for. Ustedes fueron creados para adorar. You were brought together A ustedes los trajeron as a temple, como un templo. verse 9, Y en el versículo 9, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Listen, when we gather as God's people on the Lord's Day, Cuando nos reunimos como pueblo de Dios en el día del Señor, it's a picture of us being called out of the world es una imagen de cómo somos sacados del mundo and into the light. y traídos a la luz. It's the ark. Es el arca. The world is destroying itself.
El mundo se está destruyendo a sí mismo, and we are safe inside as his people. pero nosotros estamos salvados That's adentro what he como su means when pueblo. he said, called us out of darkness Eso es lo que él se refiere cuando dice que se nos llamó de la oscuridad to be a congregation, para ser una congregación, an assembly, una asamblea, the people of God. el pueblo de Dios. That's what we are. Eso es lo que somos. And that's what the Lord's Day reminds us of every seventh day. Y eso es lo que nos recuerda el día del Señor cuando nos reunimos cada 7 días. When we proclaim his excellencies, Cuando proclamamos sus excelencias, when we sing, cuando cantamos, take the Lord's Supper, cuando tomamos la Santa Cena, when we pray, cuando oramos, when we give, cuando damos, but when we listen to him speak pero cuando escuchamos su voz and tell us we belong to him again, y nos recuerda que pertenecemos a Él. which, to Chesapeake's point, Que para el punto de Chespi, we absolutely need. realmente necesitamos. We cannot live without, No podemos vivir sin esto. and we cease to be his people if we stop. Y dejamos de ser su pueblo si dejamos esto. That's what Hebrews 10 says. Eso es lo que Hebreos 10 nos enseña. Do not stop meeting together, No paren de reunirse or a root of bitterness will grow up. o un sentimiento Resentimiento. de resentimiento va a haber. You will fall away. Ustedes van a alejarse. Ask this one question to yourself. Pregúntense esta pregunta. Do you know any mature Christian ¿Conocen algún cristiano maduro that does not go to a church? que no vaya a una iglesia? No, No, there's no such thing. no existe tal cosa. Quiero traer otro concepto que creo que es importante que a veces negamos y es el pacto. Estamos en un pacto que es afirmado por medio del sacrificio de Jesucristo y parte de lo que el pueblo de Dios hacía en el Antiguo Testamento era por medio de la circuncisión. Ellos señalaban la entrada al pacto y por medio del sábado señalaban la permanencia en el pacto. ¿Por qué alguien era apedrado si violentaba el sábado? Porque estaba diciendo, no soy parte del pacto. ¿Cómo en el Nuevo Testamento hacemos eso? Bueno, en el Nuevo Testamento sabemos que el bautismo es el símbolo de entrada al pacto y estamos diciendo a la comunidad, soy parte del pacto. La pregunta es, ¿cómo afirmamos el pacto? Desde mi perspectiva es congregándonos los domingos, participando en la mesa del Señor. Y en Latinoamérica, por medio de ciertas influencias, la disciplina eclesiástica se ha convertido como un tema de ¿cómo sabemos que una iglesia es pura? Tiene disciplina eclesiástica. Y a veces perdemos de perspectiva utilidades que tiene eso. Y en Mateo 18, que es el texto que habla de la disciplina, obviamente dice, si alguien peca, 2 o 3, pero luego dice, en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en el cielo, en la tierra será desatado en el cielo. Y ahí es donde después dice, donde yo estoy, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El concepto que quiero que consideremos, es que hay una función de afirmar la permanencia en el pacto todos los domingos. Es como, no sé si en las escuelas ustedes aquí tienen esto de pasar la lista. Álvarez, Meléndez, fulanito, presente, presente, presente. Básicamente estamos haciendo eso cada domingo. Estamos diciendo, presente, estoy en el pacto, y estamos haciéndolo en la protección de la comunidad de creyentes que vivimos abiertamente y conocen nuestra vida y no estamos en disciplina eclesiástica. Y eso afirma nuestros corazones de que somos creyentes, porque ellos tienen, la iglesia local tiene la autoridad de atar y desatar. Y no estamos hablando de bendiciones, estamos hablando de permanencia en el reino. Y entonces, cada vez que yo vengo, presente, estoy viviendo en la luz, todo el mundo conoce mi vida, no estoy en disciplina eclesiástica, soy atado al reino. Y eso también afirma nuestros corazones. Cuando yo estoy predicando y yo veo al hermano que sufre de una enfermedad crónica,
que yo sé los dolores que Él sufre, los padecimientos que es, lo difícil que es para la persona estar sentado una hora. Y Él está ahí afirmando el pacto. Eso habla a mi corazón. Estamos juntos aquí afirmando de que le pertenecemos a Dios. Y eso está animando a otras personas en la congregación. Voy a terminar con esto. Cuando mi esposa tuvimos nuestros 2 hijos, ellos se llevan 18 meses. Y ella me decía a veces, ¿para qué voy a la iglesia? Presente. Estoy en el pacto. Le pertenezco al Señor. Y eso no es solamente para nuestro beneficio, es para beneficio del cuerpo de Cristo. Amen, Jose. Buenísimo. Yo creo que nosotros como costarricenses, vos lo definías muy bien en tu primera intervención en la sesión, poquito a poco hemos oído tanto el pura vida y es tan parte de nosotros que yo creo que muchas veces el pura vida quiere definirnos o intenta definirnos, y creo que eso es algo que nosotros como ticos necesitamos pues luchar. Entonces es muy común esto de que yo tengo una relación con Dios, yo sé cómo se hace, todo esto. Pero mi pregunta sería, ¿cómo se puede definir o se debe entender y qué aspectos incluyen el término adoración congregacional? Entonces tal vez nos pueden ayudar qué significa y qué no significa adoración congregacional. Voy a dejar al anciano. Acts 2 again. We want to worship God as He tells us how to worship Him in Scripture. Hechos 2, de nuevo, nos recuerda cómo debemos de adorar y cómo no debemos de adorar al Señor. Worship is not to accommodate society. La adoración no fue hecha para acomodar a la sociedad. That's why we don't need buildings, as Joselo said. O para amoldarse a la sociedad. Y es por eso que no necesitamos templos o edificios Or videos. o videos. We don't see children's ministry in the New Testament. No vemos el ministerio de niños en el Nuevo Testamento. No one drank coffee during worship Nadie in the New tomaba, Testament. nadie tomaba café durante los servicios en el Nuevo Testamento. It wasn't about people being comfortable. No se trataba de que la gente se sintiera cómoda The church offering services to them. y la iglesia ofreciendo servicios a ellos. It was about coming into the presence of the Holy God. Se trataba de venir delante de la presencia de un Dios santo. Listen, no one in the Old Testament got up and went to the bathroom when God was speaking to them from Mount Sinai. Escuchen, nadie en el Antiguo Testamento, mientras Dios hablaba, se puso de pie para ir al baño. There was fear Había temor and awe y asombro and a heart to obey. y un corazón que deseaba obedecer. You hear Israel say again and again, Escuchan a Israel diciendo una y otra vez, we will do everything you've said. vamos a hacer todo lo que usted nos diga. Now they don't do that, Ahora no lo hacen, but in God's mercy He gives them the temple pero en la misericordia de Dios Él les da el templo to restore them to that covenant para restaurarlos nuevamente en el pacto, so that they can worship Him para que puedan adorarle and listen to Him y escuchar su voz and obey Him. y obedecerle. So when we look at the New Testament church, Así que cuando vemos la iglesia en el Nuevo Testamento, it has to be centered on the Word of God. tiene que estar centrada en la palabra de Dios, The covenant document, en el documento del pacto, but it's also the covenant meal. pero también es, how can you say that? Covenant meal, comida, También como una cena del pacto. right? It's covenant worship and song. Es un pacto donde se adora y se canta. And you also see this is in 1 Corinthians 16. Y también vemos esto en 1 Corintios capítulo 16. On the first day of the week, En el primer día de la semana, they set aside money.
ellos dejaban aparte un poco de dinero. They came with an offering. Ellos venían con una ofrenda. Now you can add a few other things like prayer, Ustedes pueden agregar un par de otras cosas como la oración, confession, confesión, but there is not much more than that. pero no hay mucho más allá de eso. So when a church wants to introduce some maybe form of entertainment, Así que cuando la iglesia quiere introducir alguna forma de entretenimiento, we should be cautious deberíamos de tener cuidado, because those are the things he's given us. porque estas son las cosas que Él nos ha dado. Apostolic preaching, La predicación apostólica, breaking of bread, el celebrar la Santa Cena, prayer, which includes worship, singing, la oración, la cual incluye adorar al Señor y cantar, fellowship, comunidad, which also includes the spiritual gifts, que también incluye los dones espirituales, coming to minister to one another, venir los unos a los otros a ministrarnos, to love one another, el amarnos los unos a los otros, to reaffirm that we are together the family of God. el reafirmar que estamos juntos como la familia de Dios. Beyond those things, Más allá de estas cosas, and these are just my convictions, y estas son solamente mis convicciones, I don't want to add anything else no quiero añadir mucho más, because I don't want anything to distract porque no quiero que nada distraiga from how God says he wants to be worshiped. de cómo Dios dice que Él quiere ser adorado. Todo lo que hacemos es teológico. Entonces, quiero aclarar algo. Si me ven escribiendo en el celular cuando él está hablando, es que ya yo soy viejo y se me van las ideas si no las escribo que quiero comunicar. Entonces no es que estoy, sino que... Entonces lo que tiene que hacer es contestar primero, no dejar al viejo. No, porque Viejo como es usted. quiera, si él habla, se vienen ideas y eso. Entonces, yo decía, tengo yo aquí decía. algunas cosas. Ok, ok. Usted lo que está es haciendo otra cosa, quédese ahí quieto. Usted es el moderador. Lo que quiero decir que todo lo que hacemos es teológico. ¿Cómo construimos nuestras estructuras de la iglesia reunirse? Comunican cosas teológicas que pensamos. ¿Cómo encendemos las luces? ¿Qué cosas ponemos? ¿Dónde ponemos el púlpito? ¿Lo removemos o no lo removemos? ¿Lo dejamos central? Todo lo que hacemos comunica algo teológicamente. Digo eso porque en los que han tenido la oportunidad de ir a una catedral de los 1600, yo recientemente pude ir a Westminster Abbey en Londres y es majestuoso. Tú entras a esa estructura y está diseñada para algo, para que tú te sientas pequeño y que Dios se haga trascendental. Pero eso también tiene sus retos, porque si siempre vemos a Dios como trascendental, es difícil verlo como inminente, cercano, el Dios que está con nosotros. Entonces hay retos que tenemos que navegar en la realidad de un mundo caído donde no podemos comunicar todas las cosas de forma perfecta. Quizás la iglesia moderna se ha movido un poco más a la inminencia de Dios y hemos domesticado a Dios y verlo como nuestro amiguito. No quiero usar la palabra con M que se utiliza en Costa Rica por no ofender a nadie, ¿verdad? Pero él es el esto que ustedes se dicen los unos a los otros. Cristo viene a ser el Mae. Y tenemos que vivir en la tensión de que Dios es inminente, cercano, es nuestro amigo, Él es trascendental, es fuego consumidor. Y parte de nosotros como pastores queremos comunicar esas cosas, que no se pierdan una ni la otra en el sentido que estamos comunicando al Señor. Y no sé si estuvieron conscientes hace unos, creo que fue hace como 6 meses, el pastor John Piper envió un tweet que creó gran revuelo. Y él estaba retando a la iglesia de Estados Unidos a entrar con café a la adoración. Él no estaba diciendo que era pecado hacerlo, él no estaba diciendo que no deben hacerlo, él estaba diciendo y haciéndose la pregunta si es sabio hacer eso.
Porque mira lo que dice Hebreos 12, 28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Nuestra adoración tiene que tener aspectos de temor y reverencia. Algo que queremos comunicar en nuestra iglesia, voy a dar un ejemplo de nuestra iglesia. Decidimos servir café. Duró como 4 o 5 meses porque la gente prefería servirse un café que entrar a adorar al Señor. Y había una fila para entrar al café, ya habíamos comenzado, pero se tenían que tener su cafecito. No estoy diciendo que es pecado hacer eso, pero estaba haciendo de piedra de tropiezo para poder adorar a Dios con temor y reverencia. Yo voy a tener que comprarme un Dipen o un pañal de adultos porque tengo el problema a los 50 años que tengo que ir mucho al baño. Pero es algo que tengo que considerar. La risa tardía. Si yo fuera Ope estaría feliz porque se le cayó el tema de lo anciano. Tú estás moderando, tranquilo. Entonces yo creo que debemos en nuestra realidad, tenemos que tener cuidado de no poner dogmas o preferencias de cómo practicamos en nuestro contexto ese temor y reverencia, pero a la misma vez tenemos que tener ese contexto en donde estamos, de que lo estamos haciendo con temor y reverencia, delante del Señor para la gloria de Dios, y que al final buenas intenciones a veces y ese deseo de que la gente venga nos hace sacrificar la adoración al Señor. Por ejemplo, yo tengo una convicción que el servicio de los domingos no es evangelístico, es principalmente para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios puede salvar a inconversos ahí, pero el propósito principal no es alcanzar perdidos, es adorar a Dios en el templo. Y nuestro culto está enfocado en eso. Tenemos otras estrategias de alcanzar perdidos, pero no vamos a acomodar el servicio para que el que viene de afuera se sienta cómodo. Es más, se debería sentir incómodo, porque estamos haciendo algo que no puede hacer, adorar a un Dios santo, que no conoce y no podemos acercarnos a Él. Entonces ahí nuevamente es que al final del día, cada vez que voy a usar este término con cuidado. Yo me considero conservador, no estoy hablando políticamente, estoy hablando en muchos aspectos. El conservador dice, cada vez que voy a cambiar algo, me voy a preguntar por qué lo voy a cambiar. Si hay algo que viene de la tradición eclesiástica de siglos, ¿por qué voy a cambiar esto? La persona que es como progresista dice, esto no va a funcionar, vamos a cambiarlo. Y yo quiero ser una persona que si voy a cambiar algo que la iglesia ha hecho por siglos, quiero antes decir por qué la iglesia lo ha hecho. Porque esto ha estado aquí y buscar las escrituras, y si lo cambio es porque hay una convicción bíblica, no es simplemente un sentido pragmático de que me va a funcionar. He says he's good. Él dice que está bien, así que esto. I have to go to the bathroom. Me too. I'm kidding. I don't really, well, a little bit. I'll just go anyway, just to be safe. Anyway, sorry. Sí, sí. Cuando, esta es para Joselo, esta me la compartió el pastor Andrés de la Gracia, y él tenía esta pregunta porque un tiempo hablamos de la lectura del libro, él sabía que yo lo había leído y pues lo comentamos, y él quiere saber, como autor de un libro acerca de la conciencia cristiana, ¿cómo nos ayuda el cultivar una conciencia bíblica acerca de la adoración congregacional? Mira, mi único temor cuando hablamos de la conciencia es que la gente piense que es una licencia de ellos hacer lo que les da la gana. No violentes mi conciencia. Y hay temas que son de ese tipo e índole que vemos en 1 Corintios 8, 9 y 10 y en Romanos 14. Y parte del tema de la conciencia es saber identificar cuáles son esos temas. Pero hay muchos temas que no hay
no estamos negociando con Dios. Dios demanda de nosotros. No hay un tema de conciencia sobre el adulterio. Es que mi conciencia me dicta que no es pecado. Hay temas que son pecado. Y nuestra conciencia debe dictar que es pecado. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado que no nos acercamos al tema de las libertades cristianas o al tema de la conciencia buscando fomentar o alimentar nuestra carne y nuestros deseos con excusas de que mi conciencia me lo permite, sino que al final del día lo que yo deseo es que mi conciencia esté alineada con la adoración a Dios y que lo que hacemos lo estamos haciendo con una conciencia. Esto es lo que la palabra de Dios me dicta, sabiendo que hay algunos temas que podemos diferenciar, pero con buena conciencia lo estoy haciendo como para el Señor. Entonces el peligro, hay varios peligros. Por un lado está el peligro del legalismo, donde violentamos la conciencia de las personas y le decimos, esto es lo que tienes que hacer en áreas que hay libertad. Pero por otro lado está el peligro del libertinaje, que básicamente nuestras conciencias pueden hacer lo que ellas nos dictan o permiten. Y el fin es que queremos que nuestras conciencias, nuestro pensamiento, nuestras convicciones estén alineadas con la palabra del Señor. Y con buena conciencia, como decía Pablo, decir, hasta ahora mi vida, donde sé, está alineada a la palabra del Señor. Sé que pueden haber áreas que no veo, pero si Dios en su misericordia me iluminara y viera áreas que no están alineadas, lo que quiero es correr a las Escrituras para que mi vida esté alineada a ellas. Y lo que es importante es, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y ese no todo me conviene es muy importante. Porque el impulso del creyente es a morir a nuestras libertades por el bien del Evangelio. Bob. I didn't write the book, so. Okay. But you have an opinion. Sí. You have an opinion on everything. Que él no se I leyó el think you libro, did a good entonces que job no on sabe. that book. That's my opinion. But I How can't could you read know? it You because don't it's read Spanish, yeah. exactly. So how That's could what you I- do? That's what I've heard. Bueno, mientras siguen ahí en su panel personal, Bob, bueno, Joselo también, por favor, porque medio lo comentaste ahorita. Parte de esa reverencia, entendemos que de esa falta de reverencia, entendemos que familias no están sabiendo cómo o no están guiando bien a sus hijos, inclusive aunque no tengamos familia, de prepararnos para lo que se nos viene el domingo. Esa necesidad de vivir maravillados por lo que vamos a ir el domingo, ese asombro con que vivimos. ¿De qué forma puede un creyente preparar su corazón y el de su familia desde la Escritura para una adoración congregacional? So, Y perdón, tal vez les pido que sean bien amplios en esto, porque tal vez hay un poco entendimiento de lo importante que es proteger el alma de nuestras familias. yeah. So I would say the reason our kids aren't prepared for the Lord's Day is because we're not prepared. Yo creo que una de las razones por las cuales nuestros hijos no están listos para adorar al Señor los domingos es porque nosotros no estamos preparados tampoco. And I think we made clear there is a special day reserved for the worship of the Lord. Y creo que es claro que hay un día especial reservado para adorar al Señor, But for Christians, every day is worship of the Lord. pero para los cristianos todos los días es adoración al Señor. So if you are not reading God's word in your home, Así que si ustedes no están leyendo sus Biblias en sus hogares, if you're not singing, si no están cantando, if you're not praying, si no están orando, if you're not confessing sins, si no están confesándose sus pecados, if you're not serving, si no están sirviendo, then if you just do that on Sundays, entonces cuando ustedes hacen eso solamente los domingos, there will be a disconnect for your kids. va a haber una desconexión para sus hijos. Our lives are to be reverent Nuestras vidas tienen que ser en reverencia in what we watch on TV, en lo que vemos en la televisión, in how much we watch TV, en cuánto vemos televisión, in all of our use of our time en todo nuestro tiempo, todo el uso de nuestro tiempo, and our money de nuestro dinero también and our gifts.
y de nuestros dones. And so we build the fear of the Lord all week long. Así que empezamos a construir o a enseñarles el temor al Señor durante toda la semana. And the pinnacle is the Lord's Day. Y el pináculo es el día del Señor. So I'll just give you a couple practicals. Así que les voy a dar tal vez solo un par de ejemplos prácticos. We will not miss church for sports. No vamos a perdernos la iglesia por deportes. Or if your throat's a little bit sore. O si su garganta le duele un poco la garganta. Or if you have a lot of homework. I have O- college students in my house. O si tienen mucha tarea. Por ejemplo, yo tengo hijos que van a la universidad en este momento. You do whatever you have to do beforehand Ustedes tienen que hacer todo lo que tengan que hacer antes de, so that that time can be preserved for the Lord. para que este tiempo del domingo sea reservado para el Señor. And here's another very important practical Y aquí hay otro ejemplo práctico bien importante for adults and for children. para adultos y para niños. Go to bed early on Saturday. Váyanse a dormir temprano los sábados. Do not stay up till 1 o'clock watching movies. No se queden despiertos hasta la 1 de la mañana viendo películas. Get your clothes out the day before. Alisten la ropa que van a usar el día anterior. Wake up and spend time with the Lord praying for the service. Levántense y dediquen tiempo al Señor orando por el servicio. Because you can't say you're going to come into the Lord's house Porque no podemos decir que vamos a ir a la presencia del Señor prepared, preparados, sobered, sobrios, reverent. con un corazón reverente. If you're trying to wake everybody up Si están tratando de levantar a todos en la casa, and you're starving and haven't had anything to eat si tienen demasiada hambre y no han comido nada and you're exhausted because you stayed up too late, y están cansadísimos porque se durmieron muy tarde, everything should build towards that moment. todo debería de prepararse para ese momento. It's the most important moment of your week. Es el momento más importante de su semana. And if you think that way, Y si ustedes piensan de esa manera, you'll treat it that way. ustedes lo van a abordar de esa manera. Algo que comentaría, los prácticos deben salir de convicciones, que deben salir de la palabra del Señor y que cada iglesia o individuo debe tener. Por ejemplo, yo tengo una convicción sabataria continental. Eso quiere decir que yo sigo la tradición de los hermanos de teología del pacto de Holanda. Pero yo estudié este tema ampliamente. Estudié la confesión de Westminster, que sería sabataria Westminster, y llegué a la conclusión de diferentes estudios. Están los hermanos que creen que el domingo no es una continuación del sábado, pero es el día del Señor. Pero al final del día, la tradición cristiana reserva ese día para la adoración, y aunque sea con diferentes convicciones, llegan a mismas prácticas. Pero a mí me ayuda mucho mi convicción, porque cuando estoy haciendo las prácticas salen de una convicción que tengo. Por ejemplo, este sentido, mis hijos tienen una carga académica descomunal. Nosotros tenemos la convicción de trabajar duro. Ellos se levantan a las 6 de la mañana y están trabajando todos los días hasta las 8 de la noche, literalmente. Los domingos no se abre un libro. Si van a sacar buena calificación en una clase, será dándole gloria a Dios sin haber utilizado el día del Señor para eso. Si van a entrar en una buena universidad o la que sea, le van a dar gloria a Dios porque no lo hicieron domingo. Porque ese día su corazón va a ser dirigido hacia el Señor. Nosotros tenemos la diferencia que nuestro servicio no es hasta las 2 de la tarde. Quizás si fuera en la mañana tuviese otra vista de cómo utilizar ese tiempo por la tarde. Pero como nuestro servicio es hasta la tarde, en la mañana estamos preparando nuestro corazón para ir al servicio. Otro práctico, nos acostamos temprano, aunque el servicio es en la tarde, dormimos bien. Yo estoy en cosas sociales a las 10 de la noche, me despido. Nos vemos, buenas noches, vamos a acostarnos. Recibimos muchas visitas los domingos después de la iglesia. Mi esposa no cocina, compramos comida. Yo sé que no todo el mundo puede hacer eso,
Pero la razón es porque yo no quiero que mi esposa esté pensando en los frijoles durante el servicio. Mejor no comemos. Yo quiero que esté pensando en adorar al Señor, no hacer cosas que la entretengan de la adoración al Señor. El que me conoce, hermanos, yo ando en un coche que se está cayendo en cantos. No gasto en eso. Yo amo viajar. Pero nuestras vacaciones están planificadas para que el domingo estemos en una iglesia donde el evangelio es predicado, donde quiera que estemos en el mundo. Eso es parte de nuestra rutina. Esa es mi convicción. Y yo creo que como pastor le digo a mis hijos, esto es importante porque sepan que papi, ustedes no van a la iglesia porque es el trabajo de papi. Ustedes van a la iglesia porque somos creyentes, lo que los creyentes hacemos. Y hemos ido a iglesias en sitios y es de ánimo ver al Señor trabajando. Entonces son convicciones que son prácticas que salen de una convicción donde podemos ver, vamos a ver, yo los domingos en la mañana salgo a hacer ejercicio. Pero yo creo que eso me ayuda a preparar mi corazón para adorar al Señor. Yo salgo a correr, ¿traduce esa palabra? ¿Cómo se diría correr en español? Correr. Ok, correr. Yo salgo a correr 10 kilómetros, 15 kilómetros, pero en ese tiempo yo estoy meditando en el Señor, estoy meditando en el sermón, estoy meditando en la palabra de Dios. Llego a ajustar cosas del sermón, es algo que me ayuda a adorar a Dios. Si no me ayudara a adorar a Dios, no lo haría. Y en eso tenemos que ser sinceros con nosotros mismos en qué cosas son impedimento o ayuda para ese momento que llegamos a entrar al Señor, algo que estamos cultivando en la congregación. Vamos a estar en los asientos 5 minutos antes. Debemos de estar así, mira, esperando ese acorde. ¡Pum! Porque estamos en las expectativas de que Dios, vamos a cantarle a Dios, vamos a cantar junto a Dios. Colosenses 3 dice que nos exhortamos con cánticos espirituales. Dios nos va a hablar por medio de esos cánticos espirituales. Así que estamos listos. No estamos ahí, el cafecito, vamos al baño, saludando al hermano. Hermano, hablamos después del servicio, vamos ahora a adorar al Señor. Y son convicciones que son aplicadas. Yo le digo esto a la iglesia, cuando yo te digo llegas temprano, ustedes lo hacen por un mes. Y se lo olvida porque no es una convicción. Cuando eso se convierte en una convicción, vas a estar ahí. Ok, dame el acorde, dame el acorde, dame el acorde. Aunque estemos desafinados, dame el acorde. ¡Boom! Porque es una convicción bíblica que se refleja en cómo adoramos al Señor. Yo espero que estemos acabando porque tengo que coger al baño ya mismo. No nos alcanzó el presupuesto para el pañal de Joselo. Bueno, no, vamos a terminar porque sí ya es hora, pero esta es la pregunta típica de panel, que es que como el A y B, C de los paneles. Puede ser que haya gente aquí que venga de una iglesia donde entiende que no está viendo una adoración congregacional correcta o objetiva desde la Escritura. ¿Cuáles serían los pasos más sabios que honran a Dios y a su palabra para manejar el tema en la iglesia local? Mira, lo primero es que tienes que distinguir entre una preferencia y una violación a un mandato bíblico. Tienes que defender eso y humildemente entregarle al Señor, si es una preferencia. Y tenemos que tener cuidado de algunos vientos ortodoxos que quieren ser más ortodoxos que Calvino. Hay que tener cuidado de ese espíritu que hay crítico y también algo que quiero animar, iglesias que están en transiciones doctrinales, todo el mundo tenga paciencia. No tenemos que ser la IBI mañana, no tenemos que ser la IBCJ mañana. Vamos
poco a poco moviéndonos y tocando temas uno a uno. Yo digo esto, es más fácil plantar una iglesia que mover una iglesia. La gente me dice, wow, tú plantaste una iglesia, eso es complicado. Yo, no, más complicado es mover una iglesia. Y lo que quiero decir con esto es que tenemos que cuidarnos de tener un corazón hipercrítico. Quiero enfatizar eso. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo tengo una convicción que es una práctica que puede diferenciar. En nuestra iglesia adoramos al Señor con las luces encendidas. ¿Por qué? Porque pienso que es un momento congregacional, no es un momento íntimo. Es un momento que yo le digo a la gente, abran los ojos, miren alrededor. Parte de lo que queremos ver es a la gente adorando al Señor. Tenemos momentos que la banda baja la música para escuchar las voces de todos. Entonces, no quiere decir que llegamos a una iglesia, tienen las luces apagadas y de momento decimos, esta gente es del diablo. No, tenemos que tener cuidado de ser hipercríticos. Quizás ellos tienen unas convicciones. Y tenemos que tener un juicio caritativo en estas cosas. Y entender que Dios da sabiduría a los pastores para implementar ciertas cosas. Para mí, la parte más esencial es si Cristo está siendo predicado fielmente o no. Eso es parte esencial de la adoración bíblica. Si Él está siendo levantado para que lo veamos, como Moisés levantó la serpiente para que seamos sanados de nuestros pecados, si Él está siendo expuesto, esa es la parte esencial de la adoración, que estamos frente a Él. Y a veces nos enredamos en términos de preferencias que podemos dar espacio, y algo que damos espacio también, a veces el Señor va cambiando cosas poco a poco, así que en ese sentido lo que quiero animar es que cuando es que uno trae con más fuerza un ajuste, es cuando realmente se está trayendo adoración que no es direccionada a la adoración a nuestro Señor. Yeah, there's going to be differences in our churches. Van a haber diferencias en nuestras diferentes iglesias. Every pastor has a different style, Cada pastor tiene un estilo diferente, a different personality, una personalidad diferente, and different strengths and weaknesses. diferentes debilidades y fortalezas. The same is true for the congregation as well. Lo mismo pasa con la congregación. But our services should be structured on the Word of God. Pero nuestros servicios deberían estar estructurados o fundamentados en la palabra de Dios. And the more you study the Word of God, Y cuanto más estudies la palabra de Dios, the more it will sanctify you, right? lo más le va a santificar a usted, ¿cierto? And it will sharpen your worship. Y va a afilar su adoración al Señor. This is just my conviction, but when we first started our church, we only took the Lord's Supper once a month. Esta es mi convicción, pero cuando plantamos la iglesia, nosotros solo celebramos la Santa Cena una vez al mes. But the more I studied it Pero cuanto más lo estudié and came to understand it as a means of God's grace, y lo pude ver como un medio de gracia para nosotros. 1 Corinthians calls it a participation with Christ. 1 Corintios le llama una participación con Cristo. I couldn't justify the argument No pude justificar el argumento that doing it less de que hacerlo menos made us not take it for granted as much. nos hacía no tomarlo por sentado. Because we could say the same with worship Podríamos decir lo mismo con la adoración or preaching. o la predicación. And so we slowly taught the church on this, Así que poco a poco le enseñamos a la iglesia and we made the change, y así hicimos un cambio and now we take the Lord's Supper every Sunday. y ahora celebramos la Santa Cena todos los domingos. So I would never walk into a church Así que jamás entraría yo a una iglesia where the Lord's Supper isn't served on that Sunday donde la Santa Cena no se está sirviendo ese domingo Y esa es mi iglesia. and think, what are they doing? y jamás pensaría, ¿qué están haciendo? No, I used to do that too. No, porque yo solía hacer eso también. And God showed me differently. Y el Señor me enseñó a hacerlo de una So- manera diferente. So we need to be patient
Así que tenemos que ser But pacientes. here's one more practical. Y aquí va otro consejo práctico. Don't take your cues from the world. Cues. Como tú, lo que te motiva o lo que te... Que su motivación no venga del mundo, Take them from the word. pero que venga de la palabra del Señor. Don't do what people like No hagan lo que le gusta a las personas or what other churches are doing. o lo que otras iglesias están haciendo. Do what he says. Hagan lo que la palabra dice. And what Hoselo said, Y lo que José lo dijo, above all else, por encima de todo, love Christ. que amen a Cristo. Make your service about glorifying Christ, Que sus servicios sean de glorificar a Cristo, exalting Christ. exaltar a Cristo. And God will be glorified, Y el Señor va a ser and glorificado and your people will be served. y su iglesia va a ser bien servida. Bueno, muy bien, por cuestiones de tiempo tenemos que parar. Ir al baño. Ir al baño, exacto. Queda demostrado, ustedes son testigos de que hay un viejo evidente en el panel, ¿verdad? ¿Está claro? Ok. Hay un viejo evidente en el panel. La Biblia dice 70 lo más robusto, así que me estoy acercando a eso. No, pero yo no estoy confirmado, yo estoy No, diciendo no que negamos ellos han nuestra sido edad. testigos. Bueno, entonces oremos, quisiera orar desde Colosenses, entonces oremos para cerrar este tiempo. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra, de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Señor, oramos en su santo nombre, el nombre de Jesucristo.